En el extremo nordeste de África discurre un río muy poco convencional. Con una longitud de más de 6.500 kilómetros, compite con el Amazonas por ser el río más largo del mundo. Los griegos le llamaron Neilos, pero el pueblo que vivía a sus orillas simplemente le llamaba el río. En la parte de este río más cercana al mar Mediterráneo surgió una de las grandes civilizaciones más antiguas del mundo. A partir de la multitud de aldeas que fueron surgiendo en sus orillas a lo largo de más de 6.000 años. A medida que fueron creciendo, se fue desarrollando una sociedad cada vez más compleja. Pero los orígenes del Nilo, de ese río del que dependía totalmente su vida, seguían siendo un gran misterio. Sus aguas corrían hacia el norte hasta desembocar en el Mediterráneo, desde el lejano sur. Pero nadie en el mundo antiguo fue capaz de alcanzar sus fuentes. Solo en la segunda mitad del siglo XIX los viajeros europeos y americanos llegaron a descubrir las fuentes del Nilo. El primero de ellos, en 1857, fue el inglés John Hanning Speke. Dirigiéndose hacia el interior del continente, hacia el sur por toda la zona tropical, llegó hasta un gran lago que llamó Victoria en honor de la soberana que entonces reinaba en Gran Bretaña. El lago se encuentra en el Ecuador y ahí nace el Nilo. En su trayectoria hacia el norte, el río se va encajando y creando cataratas que se enumeran desde la costa hacia el interior. La primera catarata se encuentra a unos 950 kilómetros de la costa, cerca de la actual ciudad de Asuán. Es en este tramo más septentrional del Nilo, desde su desembocadura hasta la primera catarata, el escenario principal del Egipto clásico. Un tramo de casi 1.000 kilómetros de río navegable en toda su longitud, incluso para las más sencillas embarcaciones, atravesando un desierto. El Nilo atraviesa el borde oriental del Sáhara, que en árabe significa desierto, que cubre la mayor parte del norte de África, con una superficie similar a la de toda Europa. En toda esta región no llueve casi nunca. El agua se encuentra a gran profundidad, excepto en unos pocos oasis en los que el nivel del agua alcanza la superficie. Pero hace 20.000 años, durante la última gran glaciación, lo que ahora es desierto era una tierra cubierta por bosques, praderas, ríos y lagos. En esta zona vivían cazadores-recolectores con sus instrumentos de piedra tallada. Pero a medida que los glaciares comenzaron a retirarse y el clima fue haciéndose cálido y seco, aparecieron las primeras sequías y la situación fue agravándose hasta convertirse en un desierto. Las plantas murieron y los animales se retiraron hacia zonas más húmedas. Y también las personas tuvieron que seguirlos. Unas hacia el sur, hacia los trópicos, otras hacia la costa, pero otras lo hicieron hacia las regiones próximas al Nilo, que en esos remotos tiempos se movía lentamente a través de extensas zonas cenagosas y pantanosas. Eran tierras que podían ser muy fértiles, pero que en ese momento aún eran poco adecuadas para la vida humana. Será el trabajo de estos grupos asentados en sus orillas lo que acabarán convirtiendo el Nilo en un auténtico don del cielo y donde surgirá una de las primeras grandes civilizaciones. Ya no importaba que el clima fuera desértico, pues el Nilo podía proporcionar suficiente agua para la tierra y las personas, haciendo que la vida a lo largo de sus orillas fuese no solo posible, sino confortable. Los orígenes del Nilo se sitúan en la zona tropical, donde en primavera y verano las fuertes lluvias llenan los grandes ríos y lagos de la región. Estas aguas van al Nilo y la corriente se va abriendo paso hacia el norte. El Nilo se llena a causa de estas aguas y se desborda a partir del mes de julio
alcanzando su máxima altura hacia comienzos de septiembre y no vuelve a su nivel normal hasta octubre. En los meses en el que el río permanece desbordado, las aguas que cubren las tierras depositan una capa de barro muy fértil denominada limo, que la corriente ha traído desde los montes del lejano sur. De este modo, el terreno a lo largo de las orillas del río se renueva constantemente y se mantiene fértil. Cuando los hombres penetraron por primera vez en la cuenca del Nilo, las inundaciones eran muy vastas y los extensos pantanos a ambos lados del río abundaban en hipopótamos, antílopes, grullas y todo tipo de animales que podían ser cazados. Será labor de los grupos humanos asentados en sus orillas ir domesticando las crecidas del Nilo. Mediante la creación de embalses, canales y acequias, irán delimitando el alcance de las crecidas hasta marcar claramente los suelos fértiles cultivables, separándolos de los suelos desérticos, en muchos sitios separados por apenas unos pasos. El Nilo, fuente de vida y vía de comunicación, autopista fluvial que permitía a sus barcas de vela triangular moverse hacia el interior gracias a los vientos que soplaban de mar a tierra y hacia la desembocadura usando la corriente del río. Imprescindible para el funcionamiento del primer gran imperio que creció a sus orillas.